Como cada sábado y después de esta nota en especial tenemos muchísimos mensajes, pero vamos rapidito con la segunda, como contaba, que fue grabada. Estuvimos charlando con el ingeniero Leonardo Andequian, gerente de negocios y clientes de CESBI, para que nos cuente acerca de la reciente premiación del concurso nacional de lucha contra el fraude. Vamos a escuchar ahora esa nota. Bueno, Leo, gracias por estar conversando esta mañana con nosotros para charlar una vez más de este tradicional concurso nacional de lucha contra el fraude que hace poco tuvieron los ganadores. Contanos cómo fue el evento en este año. Bueno, en principio, la verdad es que celebrando después de más de un año de pandemia, tuvimos que, por obvias razones, suspender el año pasado, con lo cual este año tuvo la particularidad de comprender casos de 2 años, y la verdad es que estamos agradecidos sobre todo con el apoyo que nos dio tanto Adira como la Asociación de Compañías de Seguros, Superintendencia, bueno, los partners, los media sponsors, el jurado sobre todo, que bueno, tanto esfuerzo pone en calificar los casos, leer todos los casos y demás, los novelados. La verdad que es un trabajo bastante importante que nos dieron. Y en cuanto al resultado del concurso, la verdad es que también estamos muy satisfechos porque la cantidad que tuvimos de casos respecto al último concurso se mantuvo más o menos en los ratios anteriores. Llegamos a los 104 casos de 20 compañías de seguros que componen aproximadamente el 70% del mercado asegurador. Y la particularidad que te puedo comentar respecto a lo que es otros años es el llamativo incremento de la participación de la categoría de otros ramos en cantidad de casos, ¿no? Uh-huh. Este año tenemos un poquito más del doble de la cantidad de casos que tuvimos el año pasado en estos ramos. O sea, entendemos que son los ramos no autos, ¿no? Fíjate que casualmente en estos días, ¿no?, en distintos portales de noticias, estuvo el tema fraude ahí un poco en el mostrador, donde distintas compañías dan cuenta que también en estas épocas de pandemia advierten un incremento en el fraude, no solo tema automotor, sino por ejemplo pólizas como los combinados familiares, la exageración de daños, como una temática que se la ve también. Es un tema para atender, por supuesto, y el hecho de la pandemia y la no presencialidad, digamos, uh-huh, es lo que de alguna forma facilita determinadas cuestiones, pero a la vez las compañías están adquiriendo prácticas desde el punto de vista tecnológico, de adopción de tecnología, que hace que, bueno, se puedan detectar, ¿no? Pero claramente la modalidad empieza a ser otra, ¿no? Una de las cosas que leía que destacó el jurado tiene que ver con el excelente nivel académico y la calidad de las presentaciones, donde además mencionamos que en el jurado hay jueces nacionales en lo civil, fiscales penales, es decir, gente, digamos, con un nivel, ¿no? Además, obviamente, de la gente de superintendencia y de CESBI propiamente. Sí, por supuesto. Si vos me permitís, yo en dos segundos me gustaría nombrarlos, sobre todo por el agradecimiento que te decía al principio. Javier Fernández, juez nacional de lo civil, director ejecutivo de la Academia de Intercambio de Estudios Judiciales. Javier Giacobelli, subgerente antifraudes de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Miguel Kessler, fiscal penal contravencional y de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, Marcelo Aiello, en representación de CESBI, gerente general. Sí, por supuesto, bueno, notamos eso. De hecho, bueno, a mí me tocó leer varios de los casos, y bueno, de la lectura de otros años. La verdad que es importante cómo se ha mejorado, sobre todo la redacción, ¿no? Inclusive la creatividad en la dinámica del relato. La verdad que está muy bueno, los nombres que se utilizan y demás, inclusive se torna un poco divertido. Leonardo, si querés repasemos quiénes fueron los ganadores y después por ahí nos contás algunas particularidades de los casos que hayan resultado más interesantes o aquellas perlitas que sirvan también como para poner un poco el foco y la atención en quienes escuchan esta nota. Sí, bueno, en principio hubieron 3 compañías diferentes que ganaron en las tres categorías, que fueron Río Uruguay,
Sura y la segunda. En el caso de Río Uruguay, fue primer puesto en la categoría C, que recordemos que la categoría C es una categoría donde se califican casos donde no hubo siniestros, ¿no? O sea, casos de suscripción o no siniestros. Que los desbarataron antes del fraude. Exactamente, que se llegó, digamos, en la instancia de prevención. En este caso, bueno, fue un intento de aseguramiento de un vehículo que tenía una destrucción total anterior, y bueno, a través de una denuncia telefónica anónima se logró llegar al caso. Bueno, obviamente la compañía ahí mismo empezó, o sea, advirtió el tema, empezó a investigar, empezó a ver que se le dificultaba llegar, digamos, al vehículo, a encontrar el vehículo. Era un vehículo que se había comprado en un remate y que se había asegurado, pero el vehículo ya tenía daños previos de una destrucción total denunciada en otra compañía, y bueno, finalmente se encontró, digamos, evidencia de esa destrucción total, pero no se podía dar con el asegurado, con lo cual, bueno, la compañía lo que hizo fue proceder a dar de baja la póliza en forma preventiva, inclusive hasta le devolvieron la prima que ya había sido devengada al asegurado, digamos, por el problema que podía llegar a suscitar el hecho de que en el interín que dan de baja la póliza entrara el siniestro, ¿no? Pero bueno, finalmente lo pudieron dar de baja la póliza antes de que entre el siniestro, que bueno, claramente que era el objetivo. No era el objetivo, ¿no? Después de que la compañía advierte que efectivamente había habido una destrucción total. Después, bueno, en el caso de la categoría B, de otros ramos, ahí el ganador fue un caso de la segunda, y acá, bueno, ya empezamos a ver un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Tiene que ver con un caso donde había una organización que se dedicaba a generar heridas en determinadas personas, y esas personas lo que hacían era reclamar a la compañía de seguros, a la compañía de RT, en realidad. Iban al empleador, y el empleador obviamente recurría a la RT, y bueno, la RT indemnizaba. Y aquí lo que se empezó a advertir era, bueno, determinado modus operandi de víctimas, o sea, de personas accidentadas que tenían unos cortes o heridas con armas de fuego, y que tenían cierto patrón que los hacía sospechar a las compañías, sobre todo el tema de los casos, la comisaría interviniente que era la misma, habían alrededor de 50 reclamos, con lo cual la compañía ya actuó directamente ya con una demanda penal, que el caso fue desistido justamente en sede penal, ¿no? La compañía todavía sigue trabajando en más casos, o sea, 50 fueron, digamos, los reclamos que hasta ahora fueron los que se desistieron, digamos, con éxito, pero obviamente esto sigue, y no sería tampoco de extrañar que con el correr del tiempo se vayan agregando más casos, ¿no? U otras compañías que tengan similar tipo de reclamos, ¿no? Casualmente el segundo caso también corresponde a una aseguradora de riesgo de trabajo, y un poco lo que nosotros venimos recogiendo del mercado es que es un rubro donde fuertemente están apareciendo este tema, ¿no? De los falsos accidentes, de las organizaciones que generan las operaciones quirúrgicas, como era el primero también. Sí, absolutamente. Sucede que en definitiva son bandas delictivas, con asociaciones ilícitas, que bueno, tienen distintos tipos de organización, pero que ya hace varios años que advertimos que migraron de lo que era el reclamo de lesiones en el ramo automotor, migraron a RT, entiendo yo que porque advierten cierta facilidad, sobre todo no porque las compañías sean vulnerables, sino por la característica que tiene la cobertura, ¿no? Donde la compañía primero tiene que ejecutar, digamos, la atención médica, es una obligación, la compañía lo tiene que hacer, no es que tiene que determinar si hay responsabilidad o no responsabilidad, sino que directamente lo tiene que hacer. Entonces, bueno, a partir de ahí es como que creo que esa característica da cierta
vulnerabilidad, pero que las compañías están advirtiendo y están combatiendo, y bueno, la muestra está en la cantidad de casos, como decís vos bien, no solo el primer caso, sino que el segundo caso también es un caso de ART con lesiones autoinfligidas. Y dentro de lo que es automotor, ¿cuáles son si hay alguna modalidad nueva o algo que obviamente haya resaltado acerca de hechos de fraude por ahí poco usuales? Mira, yo no me atrevería a decir que hay nuevas modalidades, pues las modalidades más o menos son las mismas, porque en definitiva el bien es el mismo, ¿no? Te diría yo que en otros países sí se advierten modalidades muy fuertes, por ejemplo en robos parciales, pero acá en Argentina vemos que lo que es robo parcial tiende a ser lo que es la rueda de auxilio y demás, porque el valor económico que tiene hoy una rueda es tan grande que en definitiva hay mucha tentación por hacerlo. Después, otros tipos de mecanismos que en otros países sí se pueden llegar a dar, por ejemplo, no sé, robos de airbags o partes electrónicas y demás cuestiones, que es un poco más sofisticado, aquí no es necesario, porque con el valor de las ruedas lo podés claramente financiar, ¿no? Digo, del lado del defraudador. Lo que sí es llamativo, que las compañías están cada vez trabajando mucho más, es en la detección. O sea, y acá vamos con el tema de la adopción de herramientas tecnológicas que permiten a la compañía llegar a los casos. No sé, por ejemplo, el caso de ganador de la categoría A, se trata de un autorrobo de 3 vehículos, y la compañía empieza a detectar que las imágenes que brinda el asegurado de las denuncias no tienen metadatos, por ejemplo. Es decir, ¿qué son los metadatos? Bueno, los metadatos son la asociación que tiene un archivo de imagen con determinadas características que tienen que ver con el dispositivo del cual fue utilizado para sacar la fotografía, la localización, la hora, un montón de características que en definitiva vienen con el archivo. Bueno, y en este caso no lo encontraban, eso es un indicador. Pues se hacen búsquedas de imagen a través de Google que generan ciertas coincidencias, y eso hace que generen más indicadores en las compañías. Y bueno, de hecho, en este caso particular se detectó que era amigo del asegurado, de la persona que tenía un galpón para reducción de vehículos y ventas de autopartes y demás. Así que, y bueno, en definitiva también es como que termina saliendo primero, entiendo yo, que por ese tema, ¿no? Digo entiendo yo porque es el jurado el que determinó en base de todos los criterios de calificación que era el caso ganador, ¿no? Y por otro lado, el aprendizaje que genera todo esto, ¿no? Porque en definitiva en cada uno de los casos, inclusive el jurado lo califica esto, qué es lo que la compañía tomó, más allá del ahorro, como aprendizaje en materia de procesos, ¿no? Y en todos los casos hubo este elemento, ¿no? Bueno, como siempre queda la sensación de que tiene toda su validez, la continuidad de esto, ¿no? Que ya seguramente estarán programando el año que viene. Este año no tenemos congreso por las razones conocidas, aunque sí han estado generando un ciclo de charlas y me decías en la previa que probablemente para fin de año también desarrollen algunas charlas adicionales. Sí, absolutamente. De hecho, bueno, fue muy exitosa la primera, tuvimos mucha asistencia y además la temática fue muy interesante. Y de la temática se desprendió un montón de contenido que empezamos a ver, que nos parecía que era muy interesante, no solo para nosotros, sino para el mercado. De hecho, hemos tenido repercusiones y pedidos de que esa temática sea más profundizada, que fue gobierno de datos en este caso particular. Pero bueno, además de lo que teníamos dentro de nuestros pendientes para generar otras charlas y de alguna forma mantener vigente el tema y la formación, que es uno de los pilares de cultura antifraude, empezó a salir este tema de que la charla de gobierno de datos fue una charla muy interesante, pero a la vez básica cuando se la mira desde la temática del especialista.
y esto creo que nos genera todo un camino para recorrer que tiene que ver justamente con la información, ¿no? Con el manejo de la información. Bueno, pues ya seguramente si hay novedades sobre esto ahí estaremos publicándolas y también participando, porque realmente nos parece una temática que siempre hay que refrescar, ¿no? Permanentemente este tema de la lucha contra el fraude. Leonardo Andequian, gerente de negocios y clientes de CESBI, gracias una vez más por haber compartido con nosotros unos minutos. No, al contrario, el agradecido soy yo. Bueno, en nombre de CESBI también el agradecimiento a ustedes por el acompañamiento, sobre todo en la difusión de este tema, que es un tema muy importante y tan trascendente para el mercado asegurador. Así que muchas gracias, Fernando.